que para procesos farmacológicos es como si usted empezara con el cuento del ensayo y el error. Entonces tienen que sintetizar un montón de péptidos, tienen que mirar cuál es el péptido que ayuda a reducir el dolor, como está diciendo usted, y la inflamación, y empezar a ensayar ese péptido, cómo lo logra hacer. Porque es que es posible que si tienen 10 péptidos, solo 3 de esos tengan buena capacidad para disminuir el dolor y los otros 7 sean mucho menos funcionales, ¿cierto? Y de esos 3, ¿qué interacciones tienen? Porque el problema cuando nosotros nos meten una proteína externa es que esa proteína, sí, va a actuar sobre la articulación y va a reducir la inflamación, pero es posible que también reduzca la inflamación en otro lado o haga que la respuesta inmune se despierte en otro lado y entonces tenga efectos secundarios. ¿Sí? Entonces, quizás es a eso que se refiere, pero no tiene que ver. ¿En qué iba yo? Dominio. Entonces volvemos aquí a la secuencia. Esta es la secuencia, fíjense. Pero aquí hay un pedazo de la secuencia. Aquí hay otro pedazo de aquí hay otro. Cuando yo sintetizo la proteína, voy a traer otro color. Yo voy a tener un pedazo acá, otro pedazo acá, otro pedazo acá, y finalmente un pedacito aquí y este pedacito. Entonces, fíjense que ya no es una secuencia continua de ADN, y lo que yo voy a ver es que cuando yo haga el plegamiento, vamos a ver si soy capaz de hacer el plegamiento de este péptido, voy a tener esto plegado aquí, ¿cierto? Y de pronto esto plegado aquí y esto plegado aquí. Y quedaron los fragmentos azules, que son los que me interesan, los dos fragmentos azules, uno aquí, ¿sí? Y esto es lo que conocemos como dominio. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan, ya yo no puedo partir el dominio porque están separados en la proteína, ¿cierto? Ya no lo puedo partir. Son secuencias no continuas, no dependen de la misma secuencia de ADN como aquí, ¿cierto? Si yo pudiera cortar este pedacito de ADN y metérselo a otra célula, ella me podría sintetizar ese motivo. Pero yo aquí, ¿cómo hago para partir ese pedacito de ADN que forma el dominio? Me toca partir todo el gen, ¿cierto? En el caso de los dominios no dependen de la secuencia, son plegamientos de las estructuras, ¿cierto? De las estructuras secundarias, se dan por el plegamiento de la estructura secundaria y no por la secuencia, como en este caso. Entonces, ya no lo puedo separar y decir, si yo lo saco va a ser funcional. No, porque es que aquí ya no tiene plegamiento que debería tener porque depende de las otras estructuras, ¿cierto? Va a depender de las otras. En cambio, este sí lo puedo plegar porque se pliega solito, ¿cierto? Porque es una región continua. ¿Listo? Pues ya cuando en fisiología les hablen de dominio, ya tienen en la cabeza que es un dominio. ¿Qué es un dominio? ¿Listo? Bueno. Entonces, nosotros lo que empezamos es a plegar esas cadenas, esas estructuras secundarias, ¿cierto? Vamos a empezar a plegarlas, a unirlas por giros beta. Vamos a encontrar tantos giros beta como estructuras secundarias tengamos plegadas, ¿cierto? Porque tienen que unirse. Y empezamos a jugar cómo plegar esas estructuras secundarias. Entonces empieza uno a encontrar el plegamiento de esas estructuras secundarias que me van a producir al final de cuentas una estructura terciaria, ¿cierto? Pero, ¿por qué sucede ese plegamiento? Porque las regiones, recuerdan ustedes que la parte externa de las alfa hélices y la parte externa de la lámina beta están exponiendo las cadenas laterales.
que es la que le van a dar polaridad, puede que sean positivas, puede que sean negativas. Entonces fíjense que por ejemplo aquí podríamos encontrar que esta región, ¿cierto?, es polar y esta región es no polar y por eso se separaron. Pero este pedacito de pronto era positivo y este otro pedacito era negativo y se pegaron, ¿cierto? Igual podría suceder aquí. Entonces cuando empiezan a tener afinidad, se acercan. Cuando empiezan a no tener afinidad, tratan de separarse. Entonces empiezan a encontrar jueguitos, digamos, como armando un rompecabezas, empiezan a encontrar, fíjense, regiones en donde se separan completamente estructuras secundarias, pero regiones en donde se pegan mucho dos estructuras secundarias. ¿Por qué? Porque eso depende de qué cadenas laterales tengan, ¿cierto?, y cuál sea la carga de esas cadenas. Ahora empiecen, imagínense qué sucede si ustedes le cambian la carga a las cadenas laterales de una de estas cadenas que está asociada a la otra. De una vez se va a abrir, ¿cierto?, se va a romper en ese caso. Empezamos a plegar estructuras secundarias y fíjense que este plegamiento, ¿cierto?, es clave. Hay proteínas que solo llegan a estructuras terciarias y empiezan a hacer plegamiento, y este plegamiento, si solo llegan a estructuras secundarias, es lo que va a formar la estructura nativa, la configuración nativa de la proteína. La configuración nativa de una proteína es la configuración ideal, la configuración funcional, la configuración más estable. Y en este caso, estamos hablando de la pepsina, una enzima. Fíjense que esto me va a formar un bolsillo. Ese plegamiento logró formar un bolsillo, ¿cierto? Y en este bolsillo, como estamos hablando de una enzima, se debe meter la molécula sobre la cual actúa la enzima, es decir, el sustrato debe meterse aquí. Pero para eso necesito que esté este bolsillito formado y que tenga estos dos residuos de ácido aspartico aquí, ¿cierto? Si yo daño este plegamiento, si yo hago que esta vaina se abra, pues se van a alejar los dos residuos de ácido aspartico y el sustrato no va a encontrar dónde unirse. ¿Qué sucedió con la enzima? Perdió función, ¿cierto? Perdió función. Pero si yo hago un cambio, por ejemplo, en un aminoácido por acá en esta cadena, ¿no tendrá consecuencias? Pensaría uno que no, pero lo más probable es que sí, ¿no? Porque es que el hecho de que este aminoácido fuera no polar y este fuera polar permitió que estos estuvieran separados. Pero si yo le pongo uno no polar y se pega, al pegarse de una vez daña toda la estructura de la proteína, ¿cierto? Va a tener consecuencias con la configuración nativa de la proteína. Y dañada la configuración nativa, listos para la foto. Perdemos funcionalidad de esa proteína, pierde función, deja de ser una proteína funcional, ¿sí? Entonces es muy importante conservar esa configuración nativa. Por eso tanta pelotera, ¿no? Tanta pelea de esconder esa configuración nativa. Y si ustedes miren, lo que trata la proteína es de hacerse lo más compacta posible, ¿cierto?, sin perder la configuración nativa, porque si se volviera una pelota cerrada, pues aquí no podría entrar nada. Pero sí se puede cerrar mucho y dejar el espacio para que entre el sustrato. Esa es la idea, ocultar esos enlaces peptídicos, mantenerlos lo más ocultos posible. Miren esto. Esta es una de las enzimas que nos va a poner a estudiar. Esta es la glucose, la exoquinasa. Esta es la exoquinasa. Esta enzima coge la glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato, es la que arranca todo el proceso de la glucólisis, pero tiene estructura terciaria, formada por láminas beta con alfa hélices. Este ve el plegamiento de diferente manera. Hay cadenas que están pegaditas, hay otras cadenas que no están pegadas, ¿cierto? Esta es una forma de representar la proteína, las otras lo representan en esferas, se puede encontrarla representada en esferas. Pero fíjese que es solo una cadena polipeptídica que tiene diferentes estructuras secundarias, una sola cadenita polipeptídica. Y aquí tengo el bolsillo, aquí se formó el bolsillo, ¿cierto? Y en ese bolsillo se puede meter la glucosa y se puede meter el ATP.
y una vez esté la glucosa y el ATP, esta proteína sabe qué hacer con la glucosa y el ATP. Quitarle un fosfato al ATP y pegárselo a la glucosa para volverlo glucosa 6 fosfato y dejar el ADP para que el organismo lo reutilice, ¿cierto? Lo vuelva a transformar en ATP. Pero cualquier cosa que altere esa estructura definitivamente hace que la proteína pierda función o altere su función. Porque fíjense que se van a encontrar ustedes en algunos casos que uno cambia el aminoácido o le cambia una secuencia de aminoácidos, 1 o 2 aminoácidos, ¿cierto?, a la proteína y se daña la configuración y la actividad de la proteína se altera. Puede que se pierda, a veces perdemos función. Entonces la proteína pierde el 10%, el 20%, el 30%, el 50%, el 70% de la función. Si es una proteína que se encarga de sintetizar algún metabolito que es clave para nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, la síntesis del grupo N, ¿cierto?, y perdemos el 10% de la función, vamos a tener un poquito de anemia, pero ahí vamos, ¿cierto? Pero si pierde el 70% de la función, poquito pilulú. No hay forma de sintetizar suficiente grupo hemo y podemos perder la función, perder la actividad, ¿cierto? Y pues tendríamos una patología. Pero puede irse para el otro lado. Puede que cuando yo le cambie el aminoácido, en vez de perder función, gane función y empiece a sintetizar más de lo que yo necesito, ¿cierto? Empieza a haber más síntesis. Y eso podría terminar produciendo una patología. Por ejemplo, ¿qué tal que una enzima que ustedes van a oír hablar mucho, que es la beta-hidroxi, beta-metilglutaril, coenzima, ¿cierto? Qué nombre tan raro, ¿sí? De cariño le decimos la HMG-CoA, es la que sintetiza colesterol, esa es la que arranca con la síntesis de colesterol. ¿Qué tal que esa vaina se vuelva más activa, ¿cierto?, y empecemos a nosotros a sintetizar más colesterol de que necesitamos? Y al aumentar la cantidad de colesterol, ¿qué va a suceder? Va a haber mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Entonces seguramente me va a dar un infarto a muy temprana edad si no logro controlar. Entonces el cambio de un aminoácido no solo implica que pierda funciones, puedo decirle que gane más funciones, ¿cierto? Es posible que en un momento dado eso se vuelva más funciones, ¿sí? Y el último nivel estructural de estas proteínas es este: proteínas con estructura cuaternaria. ¿Cuál es la característica fundamental de la proteína con estructura cuaternaria? Que tiene más de una cadena polipeptídica, ¿cierto? Entonces aquí tengo 2 alfa hélices, 2 láminas rectas. 2 alfa hélices, 2 láminas rectas. Puede que tenga solo 2 cadenitas, puede que tenga 3, puede que tenga 5, pero desde que tenga más de un péptido pegado, ya hablamos de estructura cuaternaria, ¿cierto? Ya vamos a hablar de estructura cuaternaria. Y fíjense que aquí nos están mostrando a este bichito, está en rojo, que no es proteico, eso no hace parte de la proteína. Eso no hace parte de la proteína. Todo esto es aminoácidos. Todo esto son aminoácidos. Todo lo que está en azul y en verde son aminoácidos. Pero lo que está en rojo no son aminoácidos. Son grupos, son anillos pirrólicos. Son anillos pirrólicos, no son aminoácidos. Es una estructura completamente diferente. Si uno lo mirara, sería esto. Bueno, ustedes saben que yo hice transición. Y aquí está el hierro. En la mitad, se une a uno de estos. Esto no, y estos se unen con puentes de equilibrio. Y esto tiene un doble enlace aquí, un doble enlace aquí, un doble aquí, un doble enlace aquí, un doble enlace aquí, uno aquí. Tiene doble enlace aquí, este lado. Eso es el grupo hemo.
Pero fíjense que no son aminoácidos, son estructuras químicas completamente diferentes a los aminoácidos, pero están unidos de manera covalente a la proteína. ¿Sí? Se unen de manera covalente. Cuando uno le dice que una molécula se unió de manera covalente a la proteína, le están indicando que una vez unido a la proteína no se le desprende ni por el chip. Ahí va a quedar pegadito hasta que yo destruya la proteína. ¿Sí? Ahí va a estar pegadito siempre. Estos grupitos se llaman grupos prostéticos. Aquellos grupos que no son proteínas, no son de naturaleza proteica, pero que se unen de manera covalente a una proteína. Cuando una proteína tiene el grupo prostético, cuando esta proteína tiene este grupo prostético, el grupo hemo, es funcional. Pero si yo le quito el grupo hemo, el grupo prostético, la proteína no sirve por carajo, porque es aquí donde se pega el oxígeno, ¿cierto? En este caso. Igual sucede con cualquier otra proteína que tenga grupo prostético. Si usted le quita el grupo prostético a una proteína, seguramente esa proteína va a perder la función. Esto va a dejar de ser función. Pero recuerden dos cosas fundamentales. Primero, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. ¿Cierto? Todas tienen estructura terciaria, pero no todas deben terminar con estructura cuaternaria. Porque hay proteínas que solo tienen una cadena polipeptídica. Y segundo, no todas las proteínas tienen grupo prostético. ¿Sí? Solo un grupito tiene grupo prostético, que la vamos a llamar proteínas complejas, ¿sí? Porque tienen grupo prostético. Pero no todas son de ese tipo, ¿cierto? No todas tienen. Entonces, así vamos a hacer plegamiento de la proteína, ¿sí? Así vamos a plegar la proteína hasta que forman esas estructuras terciarias, esas estructuras cuaternarias bien compactas para que por el tira se pueda meter una enzima que es de tamaño grande, no puede llegar aquí a cortar enlaces peptídicos porque todo está cerrado. No hay forma de que se pueda meter porque ahí está cerrado, ¿cierto? Esa es la idea de pegar la proteína, además de ponerla simpática, volverla muy atractiva, para que si es una hormona el receptor le guste y la pueda unir, o si es un receptor pues le guste a la hormona o a la otra proteína y se puedan unir, ¿cierto? Hacerlas atractivas para su par, ¿cierto? Esa es la idea de plegar, darle estabilidad, ocultar los enlaces peptídicos y volverlas atractivas, digamos así, funcionales. Eso de atractivo se refiere a que se vuelva a funcionar. Bueno, pero ¿cómo logra llegar allá? ¿Cómo logra llegar aquí a ese punto de tener estructura cuaternaria? Aparece este matachito, ¿cierto? En este matacho nosotros podemos ver la proteína con la estructura nativa y la proteína no plegada aquí arriba. Fíjense que aquí arriba, cuando la proteína no está plegada, tiene mucha entropía, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso de entropía? El desorden que tiene la molécula. Desorden. Ese es el desorden. Ese es el desorden. Y nosotros en condiciones normales, ¿qué preferimos? ¿El orden o el desorden? El desorden. Siempre vamos hacia el desorden, ¿no? Pero miren que la proteína va hacia el orden. Siempre que nosotros queramos disminuir la entropía, vamos a gastar energía. No hay vuelta de hoja. Eso significa gasto energético. Y recuerden que somos tacaños para gastar energía. Pero la verdad que somos tan desordenados, ¿no? Pero somos tacaños para gastar energía. Entonces fíjense, aquí arriba está la entropía máxima, ¿no? Está al máximo esa entropía. Y fíjense el nivel energético. Tiene la máxima entropía y la mayor energía, es decir, la mayor capacidad de reacción. Pero a medida que va ganando plegamiento, ¿cierto? Lo que vamos haciendo es reduciendo la entropía y reduciendo la energía. Y ustedes ven que de pronto aquí hay un huequito, y vuelve y sale, y vuelve y entra, vuelve y sale, y vuelve y entra. Claro, cada vez que la proteína empieza a plegar se puede cometer errores. Se equivocó, echa para atrás y vuelve y sigue. Se equivocó, vuelve a echar para atrás, vuelve y sigue, ¿cierto? Y empieza a retroceder hasta que empieza a ganar el plegamiento, ¿cierto?
Aquí encontramos nosotros el punto intermedio, el 50% ya están plegados, fíjense. Entonces ya la entropía se ha reducido casi a la mitad, ¿cierto? Y la energía está reducida a la mitad. Pero seguimos tratando de plegarla y seguimos metiendo la pata. Empiezan a aparecer más errores, volvemos, nos salimos y corregimos y cada vez nos acercamos más al punto correcto, ¿cierto? Entonces de pronto hay unos plegamientos que no son del todo correctos, pero que se dan. Y hay que dar, ¿cierto? Una pequeña fracción de las proteínas queda aquí en estos plegamientos discretos, ¿cierto? Que son plegamientos no correctos, pero que se dieron. ¿Será funcional la proteína? De pronto sirve para alguna vaina, pero no en la misma proporción. No es 100% funcional, pero para algo servirá esta bendita proteína que se pegó. Pero cuando llegue aquí a la estructura nativa será completamente funcional. Fíjense que en este punto, ¿qué logramos? La menor entropía y la menor energía, ¿cierto? Entonces es el punto donde se tiene la mayor estabilidad. ¿Cuándo? Cuando tiene la menor entropía, la menor energía y la mayor cantidad de enlaces formados. Cuando es lo menos energética, menos reactiva posible. Cuando tiene la menor capacidad para reaccionar, está aquí, ¿cierto? Cuando tiene la menor energía, la menor entropía y la mayor cantidad de enlaces formados. Ese es el punto más estable, ¿cierto? Este matachito lo van a encontrar ustedes en las químicas, ahí está cómo se expresa, pero también se lo pueden mostrar ahora, como estamos en la era de la informática, nos lo muestran así. Bueno, esta es de la Leninger. La Leninger todavía tiene el librito viejo, pero lo pueden encontrar así, ¿no? Más atractiva, pero igual. Entropía grande, al final tenemos el estado de plegamiento correcto, ¿cierto? Habrán plegamientos no correctos, al final al final, ¿qué encuentra uno? La menor entropía y la menor energía, ¿cierto? Y la mayor cantidad de enlaces formados. Ahí está el punto de plegamiento. Ahí es donde debe llegar la proteína. Básicamente a esa condición debe llegar la proteína. Pero el cuento es cómo llega allá. ¿Cómo logra la proteína estar ahí? Ay. Están haciendo brujería.